Sean todos muy bienvenidos a este panel donde analizaremos el gasto de bolsillo a la luz de esta pandemia de COVID-19. En este panel tengo el honor de compartirlo y me permito presentar a nuestros tres expertos. Contamos con la presencia del doctor Héctor Martínez Said, quien es un destacado oncólogo con preparación en México, Estados Unidos y Europa, además de una maestría en políticas públicas. Actualmente funge como presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología. Entre sus designaciones está haber sido presidente fundador de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Oncológica y ser el primer latinoamericano en ocupar un lugar en el comité ejecutivo de la Society of Surgical Oncology. Es miembro de del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y autor y coautor en más de 80 publicaciones. Entre sus líneas de investigación y desarrollo actual están las políticas públicas en materia de salud para garantizar el acceso a tratamientos oncológicos. Bienvenido, Héctor. También contamos con la presencia de mi amigo, el licenciado Javier Potes, quien es fundador y director del Consorcio Mexicano de Hospitales, grupo de 40 hospitales privados en 37 ciudades. Es miembro de la Liga de Salud Ibero-Latinoamericana, que incluye asociaciones de hospitales en Argentina, Brasil y Colombia. Es también miembro de FunSalud y de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial. Bienvenido, Javier. Y también contamos con la brillante participación del doctor Eduardo García Luna Martínez, quien es un destacado académico con estudios de grado y posgrado en México y Estados Unidos en humanidades, en ciencias sociales, medicina, desarrollo organizacional, administración y planeación de sistemas de salud. El más reciente fue su doctorado en educación por la Universidad de Pensilvania. El doctor García Luna se ha desempeñado como docente y ha publicado múltiples artículos. Ha sido asesor y consultor de diversos organismos gubernamentales, académicos y hospitalarios. Actualmente es el vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad de Monterrey. Una vez más, sean también ustedes, queridos amigos panelistas, bienvenidos. Permítame comenzar con la primera pregunta para iniciar esta mesa, este debate. Y bueno, sabemos que México tiene el segundo gasto de bolsillo más alto de todos los miembros de la OCDE. ¿Cómo puede esta pandemia producida por el COVID-19 ser una oportunidad para incrementar la penetración de los seguros como una alternativa financiera para la población? Matizando un poco la pregunta, hay que aclarar que el sistema de salud en México es muy ineficiente en cuanto al financiamiento y los seguros privados no son considerados dentro del modelo de salud del país. No hay, a diferencia de otros países, ningún incentivo para reducir el gasto de bolsillo a través de un esquema prepagado como los seguros. Por ello, el gasto de bolsillo es tan alto en México. Como diría el doctor Julio Frenk, la peor forma de financiar la salud es el gasto del bolsillo. Le pediría al doctor Eduardo García Luna si nos puedes dar tu comentario respecto a cómo incrementar la participación de los seguros privados o públicos como una alternativa financiera para la población. Perdón, tenía el micrófono cerrado. Con mucho gusto respondo la pregunta. Creo que, primero que nada, una de las cosas que tenemos que entender es que debido a la pandemia, los seguros de gastos médicos han intentado aumentar su penetración de diversas maneras dentro del país. Normalmente las pandemias no están cubiertas por los seguros médicos, pero en este caso, ante la pandemia de COVID, sí se otorgó la cobertura de respaldo hospitalario sin un costo adicional para las aseguradoras. Ello es una estrategia muy importante para aumentar la cobertura y para aumentar la penetración de lo que es el seguro de gastos médicos para la protección de la población. Es una ayuda económica que se proporciona al asegurado todos los días en caso de ser hospitalizado y a consecuencia de una enfermedad o un accidente cubierto,
dependerá, como todos sabemos, de la suma asegurada que esté contratada para esta cobertura y de acuerdo a las condiciones que están generadas en la póliza. Una característica muy interesante también utilizada por las compañías es la eliminación del periodo de espera de 30 días para COVID-19, ya que la prueba de detección es incluida y se cubre desde el momento de la contratación del diagnóstico positivo. En ese sentido, se han otorgado formas de financiamiento a la persona que adquiere el seguro de diversas maneras, ya sea mensual, ya sea trimestral, ya sea anual, en sinergia con otras organizaciones financieras o absorbido por la misma institución. Se han manejado esquemas financieros de meses sin intereses, pagando con tarjeta de crédito o contrataciones complementarias de líneas que vengan a solventar este tipo de gastos. Creo que, por otro lado, las aseguradoras con esta estrategia han experimentado un crecimiento que yo lo veo sobresaliente de aproximadamente el 11.2% durante el primer semestre del 2020, en comparación con el mismo periodo del año previo, y posteriormente un 10% adicional en el segundo trimestre, y a finales del 2020 se estimó un crecimiento superior al 20%. Yo creo que este dato definitivamente estos datos son importantes como una estrategia que ya está en operación para aumentar la penetración de la cobertura que se tiene por los seguros de gastos médicos ante la población. Pero creo yo que una necesidad adicional relevante es el sentarse a la mesa a rediseñar algunos esquemas de más bajo costo, porque no debemos olvidar las disparidades de los segmentos poblacionales que en determinado momento pudieran estar involucrados, que ayudaran a poder adquirir esa cobertura. Las coberturas públicas, las coberturas tradicionales a través del INSABI, a través del ISSSTE, a través del Seguro Social, siguen existiendo, pero creo que hay una verdadera oportunidad de reinventar ciertos productos para poder aumentar la cobertura en este momento y ante esta experiencia con la población que actualmente está descubierta. Aún así, la cobertura es baja y por eso México ocupa un lugar muy importante en el gasto de bolsillo directo que se hace en salud dentro de los países de la OCDE. No sé si hay algún otro comentario. Muy bien, no, muy bien, muy claro, muy precisos los números en los comentarios, doctor García Luna. No sé, Javier, si tú quisieras adicionar algún comentario al respecto del gasto de bolsillo y cómo esto puede incrementar los seguros hacia la población. Sí, gracias, Eduardo, muy amable. Sí, bueno, definitivamente el tema del COVID ha creado más conciencia en cuanto a la necesidad de tener un seguro de gastos médicos y se ha incrementado la venta de pólizas de gastos médicos. Sin embargo, creo que ahí no está el punto principal en cuanto a lograr una gran penetración de los seguros para disminuir el gasto de bolsillo. Esto se está dando en función de que el gasto promedio por atención de pacientes COVID puede andar en el orden de los 400,000 pesos si no hay cuidados intensivos y arriba de 1,000,000 de pesos en hospitales privados cuando hay que intervenir en cuidados intensivos. Más bien, el gasto de bolsillo creo que lo vamos a poder reducir en función de que se empiecen a rediseñar los seguros de gastos médicos, y aquí concuerdo precisamente con Eduardo García en ese sentido, y tenemos que empezar a incluir los gastos menores y gastos medios, no únicamente el gasto mayor. Estos servicios integrales que operan en otros países como Colombia, como Chile, por poner ejemplos de América Latina, y que no existen en México y realmente son organizadores del gasto de bolsillo.
porque el gasto del bolsillo no solamente es mucho, como bien mencionaba, sino que además está mal gastado, ¿sí? La forma como gastamos es ineficiente además. Entonces, estos esquemas de organización de gastos de bolsillo hacen falta, y esto implica el rediseño de seguros de gastos médicos. Tomemos en cuenta que en el censo del 2020, que nos acaban de mostrar resultados esta semana, ya nos indican ahí que el 25% de la población no tiene ningún tipo de derechohabiencia, y que este 25% pues, representa 32 millones de mexicanos. Si a eso le agregamos el 25% aproximadamente de la población que sí tiene derechohabiencia, pero que usa servicios privados, pues tenemos un mercado inmenso de población que está recurriendo al sector privado, teniendo ese gasto de bolsillo, como comenté, totalmente desorganizado, ¿no? Entonces creo que hay un gran reto precisamente en organizar ese gasto de bolsillo con el diseño de nuevos productos por parte del sector asegurador, y un tema muy importante, buscando alineación e integración con los prestadores de servicios de salud, con los hospitales, con los médicos, con los gabinetes, con los laboratorios, porque ya no podemos seguir separados en esta labor, tenemos que trabajar de manera conjunta. Definitivamente, de acuerdo. Y al final, creo yo que no tenemos que esperar a una reforma de nuestro modelo de salud para poder cambiar y diseñar estos nuevos esquemas de seguro de salud, hacer esquemas mucho más holísticos, mucho más integrales, dado que, pues, al final, si seguimos desde el punto de vista del sector asegurador, si seguimos nada más como financiadores o pagadores de servicios médicos sin actuar en favor de el bienestar de nuestros usuarios, pues la espiral de los costos nunca la vamos a alcanzar. Y como bien decían, tenemos que alinear los incentivos entre los distintos actores, tanto de los financiadores como con las aseguradoras o algunos otros esquemas de financiamiento que también hay, como con todos los proveedores de servicios y de soluciones de salud. Se tiene que dar esta integración y esta alineación de incentivos para al final, en torno al usuario, al paciente, al asegurado, cumplir pues la promesa de poderles cubrir los gastos que incurran, pero desde antes, ¿no? Desde la parte inclusive preventiva. Entonces, este tipo de coberturas. Bueno, sabemos que, como bien dicen, esta pandemia, para bien o para mal, ha despertado una conciencia real de la población, y eso sucede de manera continua. El sector asegurador reporta mayores ventas de seguros de empresas o de casas después de que hay un sismo, etcétera, ¿no? Entonces, si bien el sector en la parte de gasto médico no ha tenido un incremento de nuevos asegurados, lo que sí se ha dado, de acuerdo a las estadísticas de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, es que la caducidad o la cancelación que se da año con año de las pólizas de seguro ha sido prácticamente nula. O sea, la gente realmente está valorando esta cobertura. Y pues rápidamente déjenme compartirles algunos datos de parte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros en cuanto a lo que se ha gastado o lo que se ha pagado por reclamos de este padecimiento. Casi ya llegamos a los 10,000 millones de pesos. Vamos en 9,600 millones de pesos pagados en reclamos por todo el sector asegurador. Como decía Javier, más o menos el monto promedio, el monto del reclamo promedio está, de acuerdo al último reporte de AMIS, en 410,000 pesos. Y el siniestro más alto que se ha pagado en el sector asegurador, quizá lo hayan visto en la prensa, es de casi 30 millones de pesos, ¿no? Como datos para ubicarnos de cómo puede ser el impacto en este padecimiento. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta.
Definitivamente la colaboración y participación de los diferentes proveedores de soluciones y servicios de salud privado debe mejorarse. Tenemos que alinear, como decía, los incentivos en torno al objetivo común, que es el paciente asegurado, usuario, qué es lo que él está realmente buscando. Y en este sentido, ¿cómo pueden los hospitales colaborar con las aseguradoras y ofrecer primas más asequibles y accesibles basadas en los precios de la atención, llegando así a un mayor número de personas? Javier, me parece que eres el más indicado para responder esta pregunta. Sí, Eduardo, con todo gusto. Sí, a ver, creo que tenemos un área de oportunidad muy interesante de parte de los prestadores de servicios de salud, y esto implica entender y conocer cómo se mueve el sector asegurador, el tipo de productos que manejan, la población que está asegurada, etcétera. Creo que nos hemos quedado en un nicho de mercado muy alto, muy cerrado, que es este 7-8% de la población que tiene seguro de gastos médicos mayores, que son seguros generalmente de costo alto, ¿sí? Y que obviamente pues, se atienden en determinados hospitales en base al tipo de póliza que se contrata. Sin embargo, creo que nos ha faltado otra vez el diseño de estos nuevos productos de un costo más accesible, pero lo cual implica que nosotros como prestadores también estemos alineados con la prima de esos productos. ¿Y a qué me refiero? Tenemos que buscar la forma de diseñar productos que con base en un mayor volumen de población podamos atender disminuyendo los costos de la atención. En la medida que logremos disminuir los costos de la atención por ese volumen, podemos generar primas más económicas también, porque tenemos que trabajar en conjunto con el sector asegurador. Un ejemplo de esto lo pongo en función del acuerdo que firmamos con el gobierno federal para atender pacientes no COVID, ahora con el inicio de la pandemia, y que obviamente por ser un tema de gobierno, acordamos tarifas muy económicas y los hospitales nos empezamos a dar cuenta que los volúmenes también nos permiten seguir operando y operando con una utilidad. Entonces, bajo estos nuevos esquemas de volumen de pacientes, pensando que podemos hacer esa sinergia con las aseguradoras para comercializar nuevos productos a un precio más económico con mayor población, creo que podemos empezar a crear círculos virtuosos en ese sentido. ¿Qué implica para nosotros? Bueno, implica entender este nuevo modelo de volumen. Doy un dato que creo que puede ser interesante. En el consorcio, la media del 2019 en ocupación fue del 60%, ¿sí? 58%. 2019, 2020 cambia por la combinación con pacientes COVID, pero estamos hablando que tenemos una capacidad todavía de atender a más pacientes si logramos hacer un ejercicio sano financiero de poder identificar mejor nuestros costos, redefinir nuestros precios, correr riesgos, que es un tema que tendremos que platicar con las aseguradoras y con las autoridades que nos permitan correr riesgos, y de esta manera empezar a transitar también un modelo de salud, ¿sí? Recordemos que estamos en el negocio de la enfermedad actualmente y nosotros tenemos que empezar a cambiarlo y tenemos que lograr correr ciertos riesgos mediante esquemas de pago per cápita, por ejemplo, que le den más certeza a la aseguradora en el diseño de nuevos productos con primas más económicas. Totalmente de acuerdo, Javier. Sí, yo creo que tienes tú una experiencia muy directa, trabajando tanto con los hospitales como con las aseguradoras. Aquí un tema fundamental, y creo que gracias a todo el fenómeno que estamos viviendo de la transformación tecnológica y digital, que está impactando de una manera muy importante a todo lo que son los servicios médicos, y por otro lado está impactando de manera importante a la industria aseguradora. Yo lo que digo que para los seguros de salud ese impacto está siendo doble o potenciado. Entonces, aquí hay un tema muy importante que para poder llegar a más personas con seguros más económicos y más asequibles, también tenemos que ampliar o tenemos que incentivar canales de distribución mucho más amplios que la digitalización nos va a brindar. En uno de los paneles que escuchaba ayer,
en esta cumbre de salud, se hablaba del pago por desempeño o el pago por valor. Son otros conceptos que también los vamos a poder, o los tenemos que estar discutiendo, los tenemos que traer al sector de la salud, de los servicios privados en México, para lograr al final tener productos mucho más asequibles. Hoy en día nos enfrentamos a un futuro donde la mayoría de los padecimientos serán crónicos e impactados fuertemente por nuestros estilos de vida. El incremento de las enfermedades no transmisibles es alarmante. Y los comportamientos impactan la incidencia de 4 enfermedades no transmisibles que juntas causan más del 60% de las muertes en todo el mundo. Y las que contribuyen más a estos son el tabaco, la dieta no saludable, la inactividad física y el uso y abuso del alcohol. Estas afectan enormemente al cáncer, la diabetes tipo 2, los padecimientos de corazón y las enfermedades pulmonares. Dado este panorama, nuestro país, México, enfrenta una costosa carga de enfermedad crónica que perjudica el presupuesto gubernamental, al sector privado y desde luego a los pacientes. Aunado a ello, la falta de protección financiera, ya sea pública o privada, puede significar no atención o atención menos oportuna y por lo tanto complicaciones. ¿Cómo consideran que la falta de seguro, ya sea público o privado, ha afectado los resultados en el tratamiento de las enfermedades crónicas para los mexicanos y qué podemos hacer para disminuir dicho impacto? Doctor Héctor Martínez Aid, ¿qué opinas? Gracias, Eduardo. Mira, estamos en un momento muy crítico porque veníamos de una transición en el sistema de salud de al menos las enfermedades con gasto catastrófico ser cubiertas por el Seguro Popular, el cual cambiamos al Instituto Nacional de Salud y Bienestar, el INSABI, y la absorción de todo este carga de enfermedad. Como bien decía Javier, hay un fenómeno en estas enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, un ejemplo tangible es cáncer. Más o menos la consulta de primer nivel de atención se ve en el 50-60% en hospitales privados o consultorios privados o médicos privados. Pero cuando analizamos la atención ya de un gasto catastrófico, pues no es más allá del 6-7% que se atiende en el sector privado. Vemos que entonces toda esa carga, todo ese movimiento de pacientes los tiene que absorber el Sistema Nacional de Salud. Y ahora estábamos o se estaba en el gobierno migrando a esto cuando cae una pandemia. Cuando cae una pandemia y saturas todo este sistema y entonces nosotros mismos como médicos recomendábamos quédate en tu casa, no salgas, cuando por ahí estamos hablando de marzo, abril del año pasado. Y ahora lo que vemos, como mucho del exceso de mortalidad que estamos viendo en estos par de días con los nuevos datos del INEGI, y la pregunta va a ser, ¿cuánto de este exceso de mortalidad? Sabemos que mucho va a ser COVID no registrado, pero mucho va a ser enfermedades cardiovasculares que no atendimos, enfermedades oncológicas avanzadas que progresaron sin un tratamiento por un confinamiento indicado por nosotros como médicos al inicio, pero también hecho por nuestros propios pacientes y llevado a cabo también por la saturación de estos sistemas hospitalarios donde no había opción para tratar. Mucho de esa mortalidad que vamos a ver y apenas la estamos viendo y vamos a entenderla yo creo todavía durante todo este año y vamos a ver esa carga de enfermedad que no atendimos durante el 2021 y que ahorita nuestro foco está más a la atención del COVID, pero que todas estas enfermedades cardiovasculares están. Ahora bien, creo que obviamente hay un nicho de oportunidad en el cual desde la iniciativa privada se tendrá que ver, y ustedes como especialistas, en no solo hacer más accesible productos de aseguramiento privado, sino también de aseguramiento público en
las instituciones. Reducir los tiempos de espera, las enfermedades cardiovasculares, corazón, cáncer y diabetes muchas veces son sacadas del contexto de estos aseguramientos. Los costos se incrementan, entonces habrá que buscar mucho el apoyo, sobre todo viéndolo desde este lado de pacientes que quieren acceder a un sistema de aseguramiento privado y reducir ese penoso 42% de gasto de bolsillo que tiene sumido, según los datos del Banco Mundial, al 1% de la población ya en pobreza por gasto de bolsillo en salud. Que estamos hablando cuando menos de 1 millón, 1,5 millones de pacientes en México que tuvieron que desembolsar todo lo que tenían y caer en la pobreza. Creo que ahí hay una corresponsabilidad gubernamental y de nosotros como médicos, en el entendido de ahora el sistema de gratuidad universal, no solo de estar garantes y vigilantes de este sistema y de que se cumpla, sino también de hacer un uso responsable de todos estos recursos para que haya, cuando menos, tiempo más para que alcance esta ampliación de oferta que sin los recursos asignados va a ser muy difícil que se llegue al final de año con esta cobertura. Pero bueno, esas serían las ideas que debemos de tener. Muchas gracias, Héctor. Doctor García Luna, ¿deseas agregar algún comentario? Poca prevención, más padecimientos crónicos, menos presupuesto. ¿Cómo hacernos? Definitivamente tenemos un reto muy importante hacia adelante. No solo en la parte de lo que viene a ser el manejo de los esquemas que existen. Es un hecho que la epidemia de COVID, de la pandemia de COVID, al menos en 155 países en donde se estuvo estudiando, la mayor parte de los países redujeron el gasto en este tipo de atención, tal como se decía hace un momento. Y se restringió, si no parcialmente, completamente, muchos de los gastos actuales destinados a las enfermedades crónicas y degenerativas para poder atender la pandemia. Pero también se pospusieron programas públicos de monitoreo, exámenes de detención, se pospusieron programas como el de útero, el de cáncer de útero o cáncer cervicuterino. Si 20 de los países reportan interrupciones en estos programas debido precisamente al diagnóstico y a la incidencia de la pandemia. Las personas que han fallecido en México por el virus han tenido comorbilidades muy importantes como hipertensión, diabetes o tabaquismo, ya se mencionó hace un momento, o algún padecimiento cardiovascular. Es necesario ver la pandemia no solo desde el punto de vista de la pandemia como un evento aislado, como si fuera un serendipity que nos pasó en un momento y que, bueno, pues hay que enfrentarlo. De hecho, hay que enfrentarlo, pero necesitamos ver y cuestionarnos a nosotros mismos si estamos en un momento en el cual tenemos que reinventar la forma en que estamos previniendo, primero que nada, brindando la atención debida, utilizando los mecanismos apropiados para la prevención, porque definitivamente la consecuencia de estas enfermedades es una consecuencia catastrófica. Si son gastos catastróficos y que llevan al paciente a muchos gastos, a muchos gastos personales y, como bien se decía en algún momento, los llevan a la pobreza, ¿sí? Creo que la responsabilidad es crear esquemas en donde no solo se utilicen financieramente mecanismos que le den viabilidad, sino también mecanismos que aprovechen las tecnologías existentes. Y creo que esta vinculación entre ingeniería financiera, desarrollo tecnológico que se tiene,
la parte de data análisis y la parte de inteligencia artificial pueden aportarnos mucho a crear esquemas de más bajo costo y de una mayor efectividad en el control y la prevención de pacientes de este tipo. Creo que aquí es una de las grandes oportunidades de salud que tenemos, no solo a nivel mundial, sino también a nivel nacional. Y vaya, esta fue una campanada de decir, cuidado con el knockout en el segundo round, ¿verdad? Porque esta pandemia es esa campanada de boxeo que nos dice momento. Muy bien, muchas gracias. Totalmente de acuerdo contigo, doctor García Luna. Bueno, pues llegamos al momento de abrir las preguntas para la audiencia y por favor les agradecería que nos las puedan enviar a través de chat. Y tengo la primera, que es para ti, Javier. Dice que nos podrías platicar tu experiencia de trabajo con el nuevo gobierno federal. Claro, con todo gusto. A ver, creo que cuando hablamos de un nuevo gobierno federal hay que entender que estamos hablando de personas y que muchas de estas personas están con todo el afán y con la disposición de colaborar y de hacer algo diferente, ¿no? Para enfrentar los retos que nos encontramos actualmente. Yo puedo platicar concretamente de mi experiencia en estos convenios que hicimos para atender pacientes no COVID y liberar camas del sector público para la atención de pacientes COVID. Desde un principio encontramos apertura. El primer contacto fue el Consejo de Salubridad General. El doctor Santos entendió perfectamente dónde había una oportunidad de trabajar de manera conjunta. Así lo transmitió al secretario de Salud y posteriormente empezamos a tener reuniones con las diferentes instituciones del sector público. Sí tengo que comentar que hablamos idiomas totalmente diferentes y hay un desconocimiento tanto del sector, nosotros del sector público, de cómo opera, como ellos del sector privado. Nos adaptamos relativamente rápido, en un par de semanas creo que logramos establecer un lenguaje conjunto de qué teníamos que hacer y hasta dónde teníamos que llegar. Y de ahí en adelante, ya con el objetivo claro de que teníamos que liberar camas para atender pacientes, ofrecer camas para pacientes no COVID, empezamos las negociaciones con todas las instituciones del sector público, el IMSS, el ISSSTE, SEDENA, INSABI, etcétera. Y pues logramos empezar a hacer acuerdos en temas de todo el proceso, dar de alta hospitales, en fin. Yo puedo decir que la experiencia fue muy satisfactoria de mi parte. Al final de cuentas encontramos que había intereses comunes, que era la salud de los mexicanos, y logramos avanzar. También diría que logramos abrir una puerta que tenemos que seguir trabajando de colaboración público-privada. ¿Sí? Creo que hay un gran tema en ese sentido de cómo el sector privado puede colaborar con el sector público para atender la salud de la población y crear los vasos comunicantes de financiamiento para que esto se pueda dar de una manera efectiva. Y creo que van a ser los pasos a seguir dentro de este primer acuerdo. Entonces, yo resumiría que este resultado fue positivo y muy satisfactorio. Correcto, muy bien, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Héctor Martínez Said respecto a cómo considera que los pacientes con alguna afección de cáncer, con cáncer, hayan retrasado sus tratamientos por el temor a ir a alguna institución hospitalaria y esa no atención o ese diferimiento de la atención pudiera impactar ahora en este año cuando ya vayan a poder eventualmente asistir. ¿Cómo será el impacto? ¿Se podrá balancear el impacto nocivo de no haber recibido tratamiento? Definitivamente es algo que sucedió y lo exponíamos. Tenemos datos de Wuhan, China, de España, de Estados Unidos, que fueron los epicentros de la pandemia al inicio.
y más o menos se calcula que hubo un retardo en el diagnóstico, es decir, aquellos pacientes que tenían alguna afección y se les diagnosticaba cáncer de un 40%. Y un retraso en el tratamiento, es decir, de los pacientes que ya tenían el diagnóstico de cáncer y que estaban en un tratamiento más o menos del 60% en los primeros meses. Ahora hemos de decir que ya se ha normalizado un poco la atención de estos pacientes en el entendido de que cómo hemos ido ya aprendiendo a lo largo de todo este año la pandemia y que las recomendaciones actuales y una de las campañas que tuvimos en la Sociedad Mexicana de Oncología fue no descuides tu tratamiento, acude a los hospitales, acude con las medidas de prevención, sana distancia, cubrebocas, lavado de manos excesivo por demás, y se tuvo un cierto impacto, pero a la fecha todavía no tenemos bien entendido toda esa carga, todo ese 40% de diagnósticos que no tuvimos y que estamos viendo ahorita, tanto en el sector público como en el sector privado, y esos retrasos en el tratamiento dados por la saturación de hospitales, el desabasto mundial y nacional de medicamentos oncológicos, todo eso lo vamos a empezar a ver este año. Y básicamente ahorita lo que tendríamos que hacer es empezar a abrir más esta campaña para que la gente con un diagnóstico acuda a los hospitales. La pandemia la tuvimos todo el 2020 y muy probablemente va a convivir con nosotros todo este año. No podemos retrasar 2 años ni a los pacientes con cáncer, ni a los pacientes con enfermedades cardiovasculares, porque vamos a tener un mayor gasto. Y obviamente, finalmente este gasto pues va a impactar en el tema que estamos hablando del gasto de bolsillo. Un dato nada más, los pacientes con cáncer en el último año de su vida gastan de su propio bolsillo alrededor de unos $5,000 en todo ese año de su vida. Si hablamos $5,000, a lo mejor para cierta parte de la población es algo accesible, pero para la mayoría de la población estamos hablando de un gasto excesivo por arriba del 20%, que es como definimos el gasto de bolsillo excesivo. Y si nos vamos al 30%, como la doctora Nau define el gasto catastrófico, un gran porcentaje de nuestros pacientes en edad avanzada están ya con gastos empobrecedores. Muchas gracias, Héctor. Otra par de preguntas, quizá tengamos tiempo. Quienes se recuperan del COVID-19 ahora tienen una condición preexistente. ¿Qué tan factible es para el sector asegurador incorporar a estos pacientes? Si quieren, déjenme hacer una respuesta inicial y alguno de ustedes, por favor, si gustan también aportar. Definitivamente el sector asegurador, y bueno, aquí hay un paradigma o una idea que el sector asegurador no acepta padecimientos preexistentes, ¿no? Y no es generalizada. Hay muchas compañías que aceptan padecimientos preexistentes declarados, dependiendo la gravedad. Inclusive hay compañías que aceptan personas que han tenido cáncer. Lo importante aquí, diría yo, es declararlo. Aquí es fundamental que sí declaremos en la solicitud de seguro que sí se tuvo COVID, que se pueda demostrar su restablecimiento, su recuperación, para que la compañía de seguros pueda evaluar el riesgo y, por supuesto, sí puede aceptar a esos pacientes, aunque hayan tenido el COVID-19, dependiendo de la gravedad y de los impactos que el padecimiento haya tenido, ¿no? Entonces, creo que está abierta la puerta. La recomendación sería no ocultarlo, porque al final entonces sí ya se caería en una falsa o inexacta declaración en la parte del contrato del seguro. Entonces creo que vale la pena
sí declararlo y dejar que la compañía aseguradora lo analice. No sé si para esta pregunta alguno de los panelistas quisiera agregar algo. Si me permites, Eduardo. Claro. Sí, a ver, coincido contigo, pero también veo otro escenario. Estamos hablando de que pues, vamos a llegar a una cantidad de billones de personas que van a estar infectadas con COVID, muchas de ellas con secuelas y demás, y que quizás en un futuro puedan tener alguna complicación pulmonar, etcétera, ¿no? Creo que no solo es ver lo que el seguro tradicional ofrece, sino precisamente buscar cómo ese grupo de personas puede acceder a nuevos esquemas de financiamiento a la salud para sus padecimientos, si es que las compañías de seguros X o Y no lo quieren cubrir o no lo pueden cubrir. Entonces, creo que ahí es donde hay que hacer un llamado a la creatividad y buscar esas nuevas formas de aseguramiento en colaboración también con los prestadores. A mí me da gusto ver iniciativas, por ejemplo, hace poco estaba viendo una iniciativa de atención de pacientes post-COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de atención que necesitamos empezar a integrar en un esquema de hospitalización más amplio, nosotros le llamamos como una especie de hospital líquido que fluye en todos sentidos, no se quedaba únicamente en las 4 paredes del hospital, y que permite reducir los costos de la atención atendiendo pacientes antes de que lleguen al hospital en el caso de COVID y después de que salgan de la parte crítica de la atención COVID en el hospital. Estos esquemas, si logramos integrarlos bajo nuevas plataformas de seguros, puede hacer mucho más accesible a la población sus tratamientos. Pero vaya, insisto, tenemos que hacer un cambio en la estrategia, básicamente trabajar una hoja en blanco y diseñar cómo nos gustaría diseñar un nuevo seguro y cómo nos gustaría diseñar la atención a la salud, también partiendo de que nos enfoquemos más en la salud que en la enfermedad. Si me permiten complementar. Claro, doctor Eduardo García Luna. Complemento lo que dice Javier, también haciendo énfasis en que no todos los pacientes con COVID han sido catastróficos. Y eso definitivamente cambia muchísimo la perspectiva del tipo de producto que como cobertura de seguro se puede diseñar y la forma de abordar cualquier complicación que pueda haber derivada hacia el futuro de esto. Ahí es donde la inteligencia artificial nos puede ayudar bastante conforme vayamos recopilando datos. No olvidemos que tenemos un periodo de tiempo muy breve para poder sacar conclusiones definitivas de largo plazo y medir riesgos de largo plazo. Y coincido con Javier en la invitación de generar productos más apropiados para lo que vamos a ir aprendiendo conforme vaya pasando con la experiencia que tengamos. De acuerdo, gracias, doctor. Bueno, pues en aras del tiempo, nada más me permitiré hacer unas reflexiones de cierre. Creo que debemos como sector privado de servicios y soluciones de salud ser considerados como parte del modelo de salud en México. Debemos generar este amplio consenso entre el sector público y privado, identificando las poblaciones a las cuales queremos brindar protección y queremos atender. Debemos de ser muy creativos en crear esquemas eficientes de financiamiento a la salud, reduciendo al mínimo el nocivo y regresivo gasto de bolsillo, creando esquemas de prepago o asegurados más asequibles para la mayor parte de la población. Debemos también transitar de la medicina episódica y reactiva a la medicina constante y proactiva, apoyados por la transformación digital. Ocasionará una democratización y una masificación de los servicios de salud, como bien lo decía el doctor García Luna. Finalmente, si como industria de servicios médicos no controlamos los costos para reducir las primas e innovamos para mejorar el bienestar y la experiencia de los usuarios, alguien más como Google, Walmart, Microsoft o las nuevas startups y las insurtechs lo van a hacer. Tenemos nosotros
que ser parte del cambio y no que otros vengan a crear o a innovar en nuestra área. Creo que debemos de, coincidimos en este panel, en esta colaboración amplia desde el punto de vista de financiadores, proveedores, pero también público y privado. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Muchas gracias a todos los que estuvieron atendiendo. Alan, te devuelvo los micrófonos. Que tengan todos muy buenas tardes.